Una millonaria lo sacrifica todo para salvar la vida de un niño moribundo, pero años después, cuando ese niño se convierte en un poderoso empresario, su agradecimiento se transforma en un juego oscuro de manipulación. Y justo cuando crees que todo está resuelto, ella toma una decisión que nadie vio venir. El final es completamente inesperado. No te pierdas ni un segundo de esta historia llena de suspenso. El sonido de las máquinas que mantenían al niño con vida retumbaba en la pequeña sala de cuidados intensivos. El pitido agudo y constante del monitor cardíaco era una señal de que el tiempo se estaba agotando. Los médicos habían sido claros. No hay mucho que podamos hacer. Es cuestión de días, quizás horas. La frialdad con la que se pronunciaron esas palabras era como una daga en el corazón de Valeria. Frente a ella, un niño de no más de 8 años, con la piel pálida y los ojos cerrados, luchaba por cada respiro. El diagnóstico era implacable: insuficiencia cardíaca irreversible. Valeria no era una mujer común. Era una millonaria, una de las más exitosas y poderosas del país. Sus empresas de tecnología la habían elevado a la cima del mundo empresarial, con millones fluyendo a su cuenta bancaria cada día. Pero todo ese poder, toda esa riqueza, de nada servía en ese momento. Estaba parada frente a la muerte, con un niño que no era su hijo, y por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. «Voy a salvarlo», se dijo a sí misma en voz baja, como si fuera un juramento. No era una decisión lógica ni basada en alguna conexión emocional profunda. No conocía al niño ni a su familia, pero algo dentro de ella se rompió al ver la fragilidad de aquella vida a punto de extinguirse. Sabía que la única opción era encontrar una solución que ningún médico había podido ofrecer hasta ahora. Entonces, Valeria hizo lo que mejor sabía hacer: tomar decisiones arriesgadas. Mandó a llamar a los mejores especialistas del mundo, prometiendo una suma incalculable de dinero si salvaban al niño. Sus asesores trataron de hacerla entrar en razón. «Valeria, este tipo de operaciones experimentales cuestan millones, y el resultado no está garantizado». Pero ella no escuchaba. Cada segundo que pasaba sentía el peso del reloj corriendo en su contra. Vendió acciones, liquidó propiedades, y puso su fortuna a disposición de la única cosa que ahora importaba: salvar la vida del niño. Las noticias se propagaron rápidamente. Los medios captaron la historia de la mujer que estaba gastando cada centavo de su imperio para salvar a un niño al que ni siquiera conocía. La prensa la tachaba de loca, algunos la alababan por su altruismo, otros criticaban lo que consideraban un gasto absurdo. Pero Valeria estaba decidida. Había tomado una decisión, y no había marcha atrás. Cada día que pasaba en el hospital era una agonía. Las cirugías comenzaron, procedimientos nunca antes realizados con la esperanza de que algo funcionara. Valeria veía cómo los médicos salían de la sala de operaciones, con rostros tensos y miradas vacías. «No lo logramos», decían con una y otra intervención. Pero ella seguía inquebrantable, cada fracaso la hacía más determinada. Finalmente, llegó el momento en el que los doctores se negaron a seguir intentando. «Lo siento, señora Valeria. Hemos hecho todo lo humanamente posible», le dijo el jefe de cirugía con una mezcla de compasión y derrota. Ella no respondió, solo asintió en silencio, sintiendo una ira fría formarse en su pecho. Sabía lo que había detrás de esas palabras. Habían renunciado. Habían decidido que el niño no valía el esfuerzo. Pero ella no estaba dispuesta a aceptar esa realidad. No podía. Las semanas pasaron y la fortuna de Valeria comenzó a desaparecer rápidamente. Lo que una vez fue un imperio millonario ahora era poco más que cenizas. Vendió su casa, sus autos, sus joyas. Su círculo social la abandonó. Sus amigos y conocidos se esfumaron. El dinero era el único idioma que entendían, y cuando ella dejó de hablarlo, dejaron de interesarse. Finalmente, llegó el día decisivo. Los médicos habían programado la última operación. La situación era crítica, y todos sabían que si el procedimiento fallaba, el niño moriría. Valeria estaba en el hospital, observando a través del cristal mientras el equipo médico se preparaba. Sentía que todo su ser estaba siendo arrancado de su cuerpo. No era solo el dinero. Era la desesperación de saber que estaba a punto de perder todo lo que alguna vez le dio seguridad, sin ninguna garantía de éxito. Horas después, uno de los cirujanos salió de la sala de operaciones. Su expresión era indescifrable. Se acercó lentamente a Valeria, quien permanecía sentada en una incómoda silla, con las manos entrelazadas, las uñas clavadas en la piel. «Lo logramos», dijo finalmente. El mundo se detuvo. Valeria no pudo procesar lo que acababa de escuchar. Después de semanas de luchas, de fracasos, de pérdidas inagotables, el niño había sobrevivido. Sin embargo, la victoria tenía un precio. El precio más alto. Valeria lo había perdido todo. Pero al mirar al niño, ahora estable en su cama,
supo que había tomado la única decisión correcta en su vida. Él viviría. Y ella, aunque empobrecida, viviría con la satisfacción de haberlo salvado. La fortuna que alguna vez tuvo, los lujos, las comodidades, todo había desaparecido. Pero por primera vez, no le importaba. Se sintió vacía, sí, pero una extraña paz la envolvía. Había salvado una vida, y eso, en ese instante, valía más que cualquier cantidad de dinero. Sin embargo, lo que Valeria no sabía era que el destino tenía otros planes para ella y el niño. La historia apenas comenzaba. El silencio se había apoderado de la vida de Valeria. Después de que el niño sobreviviera, ella regresó a una realidad diferente, una en la que ya no existía el lujo ni las comodidades que antes formaban parte de su vida cotidiana. Su inmensa mansión había sido vendida, sus cuentas estaban vacías, y ahora vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación, sin más compañía que su propia sombra. Lo que una vez fue un entorno lleno de llamadas constantes, reuniones importantes y una agenda repleta, se había convertido en una monotonía desesperante. Nadie la llamaba. Nadie la buscaba. Valeria había sido olvidada por completo por el mundo que una vez giraba a su alrededor. Sus antiguos colegas de la alta sociedad ahora evitaban su contacto como si fuera una enfermedad contagiosa. Es increíble cómo la gente desaparece cuando dejas de ser útil, pensó con amargura. Pasaron los meses y Valeria comenzó a enfrentarse a una realidad más cruda de lo que había anticipado. Ya no tenía ingresos estables y se encontraba haciendo malabares para sobrevivir. Intentó volver al mundo de los negocios, pero la competencia era feroz y su nombre ya no tenía el peso que una vez tuvo. Las puertas que antes se abrían con un simple gesto ahora se cerraban sin la menor consideración. Era como si nunca hubiera existido en ese mundo de poder. Lo que más la atormentaba no era la pérdida de su riqueza, sino la fría indiferencia de aquellos que una vez la rodearon. Las personas que solían colmarla de halagos y solicitar su consejo ahora ni siquiera se dignaban a devolverle las llamadas. Era una lección cruel, pero Valeria aprendió que la sociedad no valora a las personas, sino lo que pueden ofrecer. Las deudas empezaron a acumularse. Valeria había puesto todo su dinero en salvar la vida del niño, y aunque no se arrepentía de ello, las consecuencias eran ineludibles. Las facturas de los servicios se apilaban, la nevera estaba casi vacía, y la presión de la supervivencia comenzó a aplastarla. Buscó trabajo, pero con más de 50 años y sin el respaldo económico que solía tener, las oportunidades eran escasas. Para el mundo, Valeria era solo una mujer rota. Cada noche se recostaba en el desvencijado sofá de su minúsculo apartamento, observando el techo con la mente inundada de preguntas. ¿Valió la pena? Se lo preguntaba una y otra vez, como si la respuesta pudiera cambiar algo. Pero en el fondo, sabía que lo haría todo de nuevo. Había salvado una vida, y eso, aunque nadie más lo entendiera, le daba un pequeño consuelo. Sin embargo, la realidad no se alimentaba de consuelo. La vida seguía su curso, implacable. Los días pasaban y Valeria se encontraba cada vez más cerca del borde de la ruina total. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a ceder. Había vivido lo peor, había tocado fondo, y aunque la desesperación amenazaba con consumirla, aún quedaba una chispa de lucha en su interior. Fue en uno de esos días de lucha cuando sucedió lo inesperado. Valeria caminaba por una calle vacía después de haber entregado su currículum en una oficina de empleo local. La esperanza de conseguir algo se desvanecía cada vez más, pero algo llamó su atención: un coche negro, lujoso, estacionado a unos metros de distancia. No le dio importancia al principio, hasta que vio que un hombre bajo y con traje negro se acercaba a ella con paso decidido. «Señora Valeria», dijo el hombre con voz firme, «mi jefe desea hablar con usted». El tono no admitía réplica, y aunque la situación era desconcertante, Valeria asintió. No tenía mucho que perder, después de todo. Subió al coche y fue llevada a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El lugar era imponente, con una vista panorámica que parecía dominar todo el horizonte. Valeria no reconocía el edificio ni el nombre de la empresa, pero no tuvo tiempo de pensar demasiado. Al entrar en una sala de conferencias impecablemente decorada, se encontró con una figura que jamás hubiera esperado ver. El hombre que estaba sentado frente a ella no era otro que el niño al que había salvado años atrás. Pero ya no era un niño. Ahora, frente a ella, se encontraba un joven hombre de unos 25 años, de rostro afilado y expresión seria, vestido con un traje que claramente no correspondía a un simple ejecutivo. Era alguien con poder, con estatus. Su mirada tenía un aire de determinación que Valeria recordaba vagamente de aquella cama de hospital. «Me alegra que haya venido», dijo el joven, rompiendo el tenso silencio. «Supongo que no me recuerda». «Claro que te recuerdo», respondió Valeria, su voz temblando ligeramente por la sorpresa. «Quiero que sepa que no he olvidado lo que hizo por mí. No fue solo una vida lo que salvó.
Fue todo mi futuro. Valeria permaneció en silencio, mientras el joven hablaba. Le explicó cómo, después de su recuperación, había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba. Había fundado su propia empresa y, en unos pocos años, se había convertido en un magnate de la tecnología. Pero su éxito no lo había cegado. Recordaba cada día lo que Valeria había hecho por él, y ahora, estaba decidido a devolverle el favor. «Voy a ser directo», dijo el joven con frialdad. «Todo lo que perdió, todo lo que sacrificó, voy a devolvérselo». Valeria quedó en shock. No esperaba algo así. Pero había un tono duro en las palabras del joven, una frialdad que la desconcertaba. No era el gesto generoso que imaginaba. Había algo más, algo que no lograba descifrar. ¿Por qué, después de tantos años, aparecía de repente? ¿Qué pretendía realmente? «Quiero que vuelva a ser la persona que era», continuó el joven. «Pero esta vez, bajo mis términos». Valeria sintió que una oleada de tensión la recorría. Sabía que había algo oculto en esas palabras, pero no podía descifrar qué era. La oferta sonaba demasiado buena para ser cierta, y las experiencias de los últimos años la habían enseñado a desconfiar. «¿Cuáles son esos términos?», preguntó con cautela. El joven sonrió levemente, pero era una sonrisa que no transmitía calidez. «Todo a su tiempo», respondió. «Primero, quiero que recupere su lugar. Y luego hablaremos de lo que espero de usted». El suspense en el aire era palpable. Valeria, aunque desconcertada, sabía que no podía rechazar la oferta. No tenía nada que perder, pero también comprendía que estaba entrando en un terreno peligroso. Valeria se despertó en su nuevo apartamento, un lugar que distaba mucho del lujo que había conocido en el pasado, pero que superaba con creces el cuchitril donde había vivido tras perderlo todo. Gracias al joven empresario que ahora controlaba su destino, había recuperado un pequeño pedazo de la vida que solía tener. Sin embargo, había algo más. No era un simple acto de gratitud, algo más estaba en juego, algo que no lograba entender del todo. Se había reunido con él varias veces en su oficina de cristal, donde cada conversación parecía más un interrogatorio que una charla amistosa. El joven, cuyo nombre ahora era conocido por todos en la ciudad, le había prometido devolverle todo lo que había perdido, pero no sin un precio. No podía evitar preguntarse, ¿qué era exactamente lo que él quería de ella? Cada vez que intentaba profundizar, él esquivaba la pregunta, sonriendo con una frialdad que le ponía la piel de gallina. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Al ver la pantalla, supo que era él. No había escapatoria. Respiró profundamente antes de contestar. «Te estaré esperando en 1 hora. No llegues tarde», fue todo lo que dijo antes de colgar. Había algo en su tono que dejaba claro que no era una solicitud. Era una orden. Valeria sabía que ahora estaba atrapada en un juego que no entendía por completo, pero no tenía otra opción más que seguir adelante. Al llegar a la oficina, Valeria fue conducida directamente a la sala de reuniones donde él ya la esperaba. Estaba sentado en la misma posición imponente de siempre, con sus ojos fríos y calculadores clavados en ella. No había tiempo para saludos ni cortesías. «Es hora de que sepas lo que quiero de ti», dijo con una frialdad que hizo que a Valeria se le helara la sangre. «No fue una coincidencia que decidiera ayudarte. Mi vida te pertenece porque me salvaste, pero ahora la tuya me pertenece a mí». La sala se volvió un lugar más frío con esas palabras. Valeria lo miró fijamente, tratando de mantener la calma. Sabía que algo no estaba bien, pero esto era peor de lo que había imaginado. «¿Qué significa eso?», preguntó Valeria, con la voz más firme de lo que realmente se sentía. «Es simple. Ahora tengo el poder de devolverle su fortuna, su estatus, su vida. Pero a cambio, espero lealtad absoluta. Usted trabajará para mí, y hará todo lo que yo le pida sin hacer preguntas. Sus decisiones serán mías, y si en algún momento decide que esto no es lo que quiere, perderá todo de nuevo. Y esta vez no habrá segunda oportunidad». El impacto de sus palabras resonó en la mente de Valeria como una bofetada. ¿Lealtad absoluta? ¿Trabajar para él? Durante un breve momento, su mente se llenó de dudas. Sabía que había algo oscuro en esta oferta, algo que él no estaba revelando por completo. Pero al mismo tiempo, la realidad de su situación era clara. Si no aceptaba, quedaría en la miseria una vez más, y esta vez sin la posibilidad de un salvavidas. «¿Qué clase de trabajo esperas que haga?», preguntó, con un nudo en el estómago. El joven empresario se inclinó hacia adelante, sus ojos perforándola con una intensidad gélida. «Quiero que seas la cara de mi nueva campaña. Quiero que uses tu nombre, tu historia, para promocionar mi compañía. Las personas aman una historia de redención, y tú eres la protagonista perfecta. Pasaste de ser millonaria a perderlo todo por un acto heroico, y ahora estás de vuelta, gracias a mí.
Será una narrativa poderosa, y la gente lo comprará. Tú te beneficiarás, y yo también. Valeria sintió una mezcla de alivio y confusión. Ser la cara de una campaña publicitaria no era exactamente lo que había imaginado. Pero aún así, algo no cuadraba. Había algo en su tono, en su manera de plantearlo, que dejaba un sabor amargo. Eso no suena tan difícil, dijo, tratando de mantener la guardia en alto. Lo que ves ahora es solo el comienzo, respondió él, su sonrisa fría y calculadora nunca abandonando su rostro. Habrá más. Mucho más. Y cuando llegue el momento, sabrás lo que realmente quiero de ti. Valeria intentó no mostrar su temor. El juego estaba claro. Él la tenía en sus manos, y cualquier movimiento en falso podía significar el fin de lo poco que había recuperado. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero la realidad era que no podía hacer otra cosa más que seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino. Valeria fue sometida a sesiones fotográficas, entrevistas, y apareció en portadas de revistas bajo el titular de la mujer que lo perdió todo y volvió a levantarse. Las redes sociales se inundaron con su historia, contada de manera selectiva, destacando su sacrificio para salvar a un niño moribundo y su regreso triunfal gracias a la intervención del joven empresario. La gente la veía como una heroína, una superviviente, pero para Valeria era una farsa. Sabía que era una marioneta en las manos del joven, y cuanto más se involucraba, más claro se volvía que no había salida fácil. La presión aumentaba con cada día que pasaba, y lo que al principio parecía un simple acuerdo publicitario pronto se convirtió en algo más. Una noche, mientras Valeria revisaba los correos electrónicos en su pequeño apartamento, llegó un mensaje inesperado. No era del empresario, sino de alguien que se identificaba como una amiga. El correo era breve, pero las palabras eran impactantes. Valeria, te están usando. Sé cosas que podrían destruirlo a él y todo su imperio, pero necesito que confíes en mí. Mañana a las 10 de la noche, en el parque del centro. No traigas tu teléfono ni informes a nadie. Si quieres la verdad, nos veremos allí. El correo la dejó paralizada. ¿Quién podía estar detrás de esto? ¿Era una trampa? Todo indicaba que lo era, pero una parte de ella sentía que debía ir. Durante semanas había sentido que algo andaba mal, y este mensaje era la primera señal tangible de que no estaba equivocada. A la mañana siguiente, Valeria no podía pensar en otra cosa más que en la reunión. Sabía que si alguien descubría que estaba investigando por su cuenta, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero la intriga la consumía. Sentía que estaba al borde de descubrir algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Cuando llegó la noche, Valeria salió de su apartamento sin su teléfono, tal como le habían indicado. Caminó hacia el parque, su corazón latiendo a un ritmo frenético. La paranoia la invadía, cada sombra y cada persona que cruzaba parecía sospechosa. Al llegar al parque, encontró un rincón apartado donde esperaba nerviosamente. A las 10 de la noche en punto, una figura emergió de entre los árboles. Era una mujer, de unos 30 años, con un rostro que Valeria no reconocía. La mujer se acercó rápidamente, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Quién eres?, preguntó Valeria con voz firme. Eso no importa, respondió la mujer. Lo que importa es que estás en peligro. Él no es quien dice ser. Está involucrado en negocios oscuros, cosas que no quieres ni imaginar. Te está usando para encubrir sus actividades ilegales. Eres una pantalla, Valeria, y cuando ya no te necesite, te va a desechar. Igual que a todos los demás. Valeria sintió como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. La información era un golpe devastador. Pero lo peor de todo era que, en el fondo, siempre lo había sabido. Valeria dejó el parque aquella noche con la mente enredada en una maraña de pensamientos. Las palabras de la mujer resonaban una y otra vez en su cabeza. Te va a desechar. Todo había sido una farsa, un juego calculado desde el principio. El niño al que había salvado, al que había dado su fortuna, su vida, se había convertido en algo mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado. No era solo un empresario multimillonario, era un hombre peligroso, envuelto en una red de negocios turbios, manipulaciones y crímenes. Durante días, Valeria no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del joven, esa sonrisa fría y calculadora, y las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Ella había sido utilizada como un peón en su juego. Todas esas promesas de devolverle lo que había perdido eran simplemente una cortina de humo para mantenerla bajo su control, para explotarla hasta que ya no le fuera útil. Y ahora sabía que el final de su utilidad estaba cerca. El dilema era claro, si no hacía nada, él la destruiría. Pero había una opción más. Una opción que nunca pensó que consideraría. Matándolo, me salvaría a mí misma.
Esa idea, al principio un susurro aterrador, comenzó a crecer en su mente, hasta que ya no pudo ignorarla. Sabía que una confrontación era inevitable. Si él sospechaba que Valeria conocía sus secretos, no dudaría en eliminarla de su vida de la manera más brutal posible. Y por la información que había recibido, parecía que no sería la primera vez que se deshacía de alguien en su camino hacia la cima. Valeria pasó días planeando. Todo debía ser perfecto. No podía cometer un error. Sabía que si fallaba, él tendría todas las cartas a su favor. La única ventaja que tenía era que él nunca esperaría que ella, la mujer que había sacrificado todo por salvar su vida, llegara al punto de querer matarlo. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, recibió un mensaje de su asistente: reunión con el señor Marco a las 8 de la tarde. No falte. Ese era el momento. No había marcha atrás. Si no lo hacía esa noche, probablemente nunca tendría otra oportunidad. Respiró hondo y se preparó para lo que estaba por venir. A las 7:30, Valeria llegó al edificio de oficinas. El ambiente era opresivo, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba a punto de suceder. Subió al ascensor con las manos sudorosas, pero manteniendo su compostura. Sabía que debía parecer tranquila, como si fuera otra de sus reuniones habituales. Cada segundo que pasaba en ese elevador la acercaba a su destino final. Cuando las puertas se abrieron, Marco ya la esperaba en su lujosa oficina. El enorme ventanal detrás de su escritorio ofrecía una vista panorámica de la ciudad, iluminada por las luces nocturnas. Parecía relajado, confiado, como siempre. Valeria, me alegra que hayas venido, dijo, con esa sonrisa impenetrable que había aprendido a odiar. Tenemos mucho que discutir hoy. Grandes oportunidades se están abriendo, y quiero que formes parte de ello. Valeria se acercó lentamente, sus ojos fijos en los de él. Sabía que todo dependía de cómo jugara sus cartas en los próximos minutos. Si mostraba la más mínima señal de nerviosismo, él lo notaría. Y entonces todo estaría perdido. Claro, respondió ella, su voz controlada, casi indiferente. Pero antes de que hablemos de negocios, hay algo que necesito decirte. Marco levantó una ceja, intrigado. Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? Valeria dio un paso más cerca, asegurándose de que su mirada fuera impenetrable. He estado pensando mucho en lo que ha pasado desde que te salvé la vida. Todo lo que ha sucedido desde entonces. Y me he dado cuenta de algo. Marco inclinó la cabeza ligeramente, observándola con un destello de curiosidad en sus ojos. ¿De qué te has dado cuenta, Valeria? El silencio en la habitación se volvió insoportable, y Valeria supo que era el momento de actuar. Había traído un arma, un pequeño cuchillo escondido en su chaqueta, un arma lo suficientemente discreta como para no levantar sospechas en la entrada, pero lo suficientemente letal para hacer lo que debía hacer. Me he dado cuenta de que salvarte fue el mayor error de mi vida, dijo, su voz ahora fría como el acero. Antes de que Marco pudiera reaccionar, Valeria sacó el cuchillo y lo clavó en su abdomen, con toda la fuerza que tenía. El sonido sordo del metal perforando la carne fue seguido por un jadeo ahogado de sorpresa por parte de Marco. Sus ojos se abrieron de par en par, completamente desconcertado por lo que acababa de suceder. Valeria lo empujó hacia atrás, haciendo que cayera sobre su escritorio. El cuchillo aún incrustado en su cuerpo, mientras la sangre comenzaba a brotar, empapando su camisa perfectamente planchada. ¿Por qué? Logró balbucear, su voz débil y temblorosa. Porque no mereces vivir, respondió ella, sin apartar la mirada de sus ojos. Me usaste. Me manipulaste. Creí que estaba haciendo algo noble al salvarte, pero tú solo eres una plaga, destruyendo todo a tu paso. Marco intentó levantarse, pero la pérdida de sangre lo debilitaba rápidamente. Valeria se quedó quieta, observándolo mientras se retorcía en un intento inútil por salvarse. Por un momento, casi sintió lástima por él. Pero entonces recordó todo lo que había descubierto, todo el daño que había causado, no solo a ella, sino a otras personas inocentes. No te preocupes, dijo Valeria, con una voz gélida. Nadie va a llorar por ti. Nadie te extrañará. Finalmente, Marco dejó de moverse. Sus ojos, que una vez brillaban con esa peligrosa ambición, ahora estaban vacíos, sin vida. Valeria retrocedió un paso, respirando profundamente mientras sentía una extraña mezcla de alivio y vacío. Había terminado. Todo había terminado. Sin embargo, sabía que esto no era el final de su historia. Sabía que las consecuencias de lo que acababa de hacer la seguirían, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Había recuperado el control de su vida, aunque fuera de la manera más oscura e inesperada. Antes de salir de la oficina, Valeria tomó un último vistazo al cuerpo de Marco, ahora inmóvil, y murmuró para sí misma: al final, tú perdiste.
Yo gané. Si te atrapó esta historia tanto como a nosotros al contarla, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido emocionante y lleno de intriga como este. No olvides darle me gusta al vídeo y compartirlo con aquellos a quienes les apasionan las historias llenas de suspenso. Además, déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Nos encantará leer tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, suscríbete, es gratis.